Vamos a hablar de una palabrita que aparece solamente una vez en su forma, pero aparece en diferentes formas en otros lugares. Hermano Ana, usted acaba de regresar, ¿verdad? ¿Usted hizo conversión de dólar a moneda nacional? ¿Cuál fue la conversión? De 2.000 a 2.400 pesos colombianos por un dólar. ¿Qué? ¿Cuántos pesos colombianos por un dólar? En unas veces me lo pagaron como a 2.000 pesos y en otras veces me lo pagaron a 2.400. ¿Una hamburguesa cuesta 8,000 pesos o qué? ¡Wow! Allá en Cuba está 83 a 90 centavos por dólar. O sea, Cargar carreta para llevar el dinero. wow. En México es casi 13,000 pesos viejos. No, es eso hoy, con el peso nuevo. Pero el peso nuevo valía 1,000 pesos antes. Le quitaron todos los ceros. Ahora son como 14,000 pesos por un dólar en la moneda de antes. Pero no vamos a estar hablando de conversiones de dineros, sino conversiones en nuestras vidas. Pero tienen una idea de conversión. Es de cambiar algo por algo, no sé si es mejor en el caso de monedas y billetes, pero es cambiar algo por algo. En el caso de nuestra conversión, básicamente es un cambio también, pero de ídolos a Dios. Eso es lo que quiere decir para el cristiano de aquel entonces. Cuando usted se convertía, estaba dejando la idolatría por el único y verdadero Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la conversión de Saúl, ¿de qué idolatría? Saulo, perdón, gracias. Déjeme escribirlo porque siempre vivo cruzando al rey y al apóstol. Ok. Si Saulo se convirtió, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y vamos a estar, le voy a pedir en pocos minutos que abran su Biblia. Si no las tienen abiertas. Pero ¿de qué se convirtió Saulo a Dios? Del judaísmo al cristianismo. Ok. So, en el caso de Saulo, ¿cómo es que, de qué ídolo se convirtió? De la ley del judío. Y la ley era de Dios. So, ¿cómo es un ídolo? Pero ellos la malversaban la ley, la transfiguraban, Ok. De religión a una relación. Del templo físico a llegar a ser un templo. O sea, ya no tenemos un templo a donde ir, sino nosotros somos el templo. No sé cómo traducirlo aquí, pero el templo era adorado y también otro ídolo que tenían era el sábado. El sábado usted no podía hacer nada. Si su suegra se estaba muriendo, tenía que dejarla que se muriera. Qué bueno que sábado no la puedo tocar. Pero el sábado se había convertido en un ídolo.
Y en ese día el médico no podía hacer nada. Sin embargo, si una yunta de bueyes caía en un pozo, el sábado usted podía sacarlos. Ahora, piensen bien, suegras, porque si el yerno caía en un pozo el sábado, tenían que dejarlo allí, no podían tocarlo. Pastor, otra de perseguidor a ser perseguido. Se convirtió. Ahora de ser perseguido, pero eso no quiere decir ídolo, porque él no era ídolo, no se consideraba un ídolo. Pero ellos consideraban el templo y consideraban el sábado y consideraban la religión tan sagrada que no cualquiera, no se dejaban tocar por nadie. En cierto sentido ellos también se consideraban ídolos, porque los demás hubieran sido personas inmundas. Abran su Biblia al libro de Hechos, el capítulo 15 y el verso 3. Su conversión es un cambio. Dios lo cambió de algo inútil a algo útil. Y como dice Raúl, lo convirtió de un perseguidor a ser perseguido. Él infligía dolor y perseguía y mataba. Después lo querían matar a él. Fue el precio que tuvo que pagar para servir al Señor Jesucristo. Y en ningún caso Saulo se quejó. Ajá. Allá en Cuba, en una de las ocasiones, porque siempre pedía agua, y allá me acusaron de que predicaba muy largo. Y en una de esas ocasiones me paré a predicar, no tenía agua, y mi esposa me pasó el agua, y alguien dice, ya le dieron el agua. Ya le dieron, ya nos perdimos, ya le dieron agua, dice. Hechos, capítulo 15, el verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, y aquí está la palabra, de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Los gentiles eran idólatras, servían a multitudes de dioses. Y básicamente estaban dejando multitudes de dioses por un Dios, el único y verdadero Dios. Usted y yo, cuando usted vino a los pies de Cristo y fue convertido, ¿de qué fue convertido? Okay, la hermana dice que ella fue religiosa, de religión a relación sería. ¿Alguien más? ¿Diferente? De la botella. Pues Dios me salvó de la botella, abrazar al Cristo vivo. La botella estaba muerta y tenía que estar compre y compre. Según el diccionario, conversión es cambio de una cosa en otra, según la idea que quiero yo compartir aquí, es un cambio de ideas, opiniones y creencias. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, cambia cómo piensa y cambia cómo se considera a usted mismo, y hay un cambio de valores de vida completamente distinto a lo que anteriormente teníamos. Ahora, si en el pasado perseguíamos fama, ¿qué perseguimos ahora? Ok, si en el pasado perseguíamos fama, ahora perseguimos fama, pero es hacer a Jesús famoso. No ser famoso, como diría Juan el Bautista, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Ok, si usted perseguía dinero, ¿ahora qué persigue? Todavía. No, ya no lo persigo, hoy me llega. ¿El dinero te llega? Ya no lo persigo, él me... Hermana, ya deje de darle el dinero, hombre. Ándale. Si perseguía el dinero, ¿y ahora qué persigue? Salvador. Ok. El que es dueño de todo.
¿Por qué dice la Biblia que somos ricos y Pablo nunca tuvo un centavo? Siempre andaba trabajando para conseguir su dinero y pidiendo ofrenda para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué él dice que era rico? Tenía tesoros en el cielo. ¿Qué tesoros pueden guardar en el cielo? El alma. No podemos guardar otra cosa. Carro del año, nada. Una casa de 3 pisos con ascensores y televisión de piso a techo, nada de eso. Bueno, para ella es vanidad. Si no lo quiere, me lo da, hermana, yo lo agarro. Para mí no es vanidad, es una diversión y que a veces, ok, si somos ricos, ¿en qué forma somos ricos? Si en el cielo no hay bancos. En espíritu. En vida. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan? Cuando el hijo pródigo regresó, ¿qué hizo el papá con él? Lo recibió, hizo fiesta, ropa nueva, lo llevó a JCPenney y le compró todo nuevo. Lo recibió como hijo. El hijo mayor se molesta. ¿Por qué? Por celoso. ¿Quién dijo eso? Ávaro. Por avaro o avaro. ¿Quién era avaro? El hermano, porque no quería ya más. Quería que le diera más también. Ok, hay diversas opiniones aquí. Celoso, avaricia. Celoso. Tenía celos del hermano, envidia o algo. ¿Y qué le dice el padre? Usted no conteste. Ok, en pocas palabras, todo lo que yo tengo es tuyo. Ese es el valor de ser hijos. Todo lo que el padre tiene, todo lo que es dueño, nosotros tenemos acceso cuando tenemos necesidad. Ahora, Santiago nos dice que pedimos mal. ¿Qué quiere decir eso? Ok, pedimos para nuestras propias concupiscencias o deseos o lo que sea. No pedimos para el reino de Dios. Pero todo lo que usted necesite, Dios lo tiene. La iglesia no le falta nada. Que a veces pasamos por situaciones donde carecemos. A no olvidarnos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito es ser igual que su Hijo. Bueno, Cristo, Jesús. Todo lo que Dios permite o quita o remueve es con este fin. Dios trabajó con Saulo. Lo convirtió, lo cambió de estas preferencias a descubrir que Jesús era superior a todo del Antiguo Testamento. Él dejó todo esto que no convierte a nadie y abrazó al Señor Jesucristo, y Dios empezó a trabajar en la vida de Saulo para convertirlo a la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. Ahora, ¿qué cosas le pasaron a Saulo?
Mejor cuénteme algunas que no le pasaron. Sería más seguro. Pero lo que quiero decir es que Dios no dejó de amar a Saulo. Conversión no quiere decir que de repente tenemos un palacio en la tierra. Lo que sí quiere decir es que todo del cielo está a la disposición de usted y todo del cielo y de la tierra va a trabajar con este fin. Cuando Dios nos convierte de un estado de ser inútiles, que no podemos ayudar a nadie, de repente nos convierte en algo útil. Pero no estamos como Dios nos quiere. No estamos como estábamos, pero estamos lejos de ser lo que Dios quiere. Y parte del proceso de transformación es de convertir a otros del mundo a Cristo. O sea, el hijo pródigo lo fue restaurado. Y lo vistió y todo eso, le dio toda la vestidura y le puso el anillo de identificación. Le dice, este es mi hijo, lo que es mío es de él. Había desperdiciado lo que el papá le había dado y ahora Dios se lo restaura de nuevo. Todo lo nuestro, todo lo que es del Padre es nuestro mientras cultivamos esta relación. Dios nos ha convertido para hacer algo completamente en contraste a lo que éramos anteriormente. De repente nuestra motivación es diferente, lo que perseguimos es diferente, lo que anhelamos es diferente. De repente la persona que honramos y celebramos es Cristo y no importa qué pase, seguimos creyendo en Él. Porque es fácil creer en Dios cuando todo nos va a favor. Cuando todo no va a favor, ¿qué pasó con Dios? Dios ha cambiado, ¿verdad que no? Dios no ha cambiado. Dios, desde que nos salvó, formó una relación con nosotros y es como la vid y el pámpano. Entre más permanezca usted en la vid, más va a llegar a ser como la vid y menos como era antes. Dios toma ramas silvestres, la injerta en Cristo y entre más fluye los jugos de Cristo por nosotros, menos de nosotros y más de Él. Pero entre más de Él, más despreciados en el mundo. Más sospechados, incomodamos a la gente. Ojalá y no sea permanente. Ok. En el Hechos capítulo 9, el verso 1 al 19, quiero que una persona levante la mano y abra su Biblia a ese pasaje. Capítulo 9. Voy a estar mencionando varios versos. El libro de Hechos, capítulo 9, no lo lea. Yo quiero otro voluntario, ok. Capítulo 9, la hermana Afanador. Otra mano, levante otra mano. Ok, hermana, usted va a estar en el capítulo 22 de Hechos, el verso 6 al 16. Pablo está contando, no, es bien, nada más que ese borrador no trabaja. Gracias, hermano. El capítulo 22, versos 6 al 16, y quiero que no pierdan su lugar porque les voy a pedir que lean varios versos. Voy a hacer comparación. Pablo está acordándose. En el primero Lucas lo escribe. Lucas anda indagando, anda averiguando, averigua le iba a escupir a ver si. Ahora sí, mire. Allí quédese, hermano, no se mueva. Okay. El libro de Hechos, capítulo 26. ¿Quién más? Otra persona que lea. Qué valiente. Bueno, levante la mano si trajo su Biblia. Hermano, ya ve, tiene que regresar de Colombia, ¿no?
El capítulo 26, el verso 12 al 18. En el capítulo 9, ya tengo el voluntario, hermano. Manuel Víctor Cabrera, de Silvia Cabrera, esposo de Brenda Cabrera, abuelo. Suegro. ¿Qué más, hermano? Ok. So, Lucas agarra información de Pablo, de otras gentes en escribir el libro de Hechos, y él relata el testimonio de cómo Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco. En el capítulo 22 a Pablo lo arrestan, lo presentan delante del concilio, es semejante al concilio que terminó crucificando a Cristo, porque están molestos con su prédica del Señor Jesucristo. Y él usa el testimonio de su encuentro con Jesús para confirmarles al concilio de que Jesús había en verdad resucitado. Y en verdad era quien él había dicho que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Ahora, lo encarcelaron, tuvieron que sacarlo de Jerusalén a escondidas y llevárselo al pueblo de Cesarea. Allí viene Agripa Herodes a visitarlo y se le llamaba entre comillas rey de Israel. Parecía que los Herodes siempre aspiraban a ser el rey, por eso se molestaban con el Señor Jesucristo, porque los judíos decían que él era el rey de los judíos. So, llega él a hablar con Pablo y Saulo como Agripa había estudiado un poco del Antiguo Testamento, le dice, mira, aquel de quien habla el Antiguo Testamento es Jesús. So, él, en estos tres pasajes, Pablo está hablando de su conversión. Es como está dando su testimonio de cómo él llegó a los pies de Cristo. Pero en cada uno, como si depende con quién está hablando, qué detalles de la conversión le va a aplicar. A un judío le va a hablar de más detalles. Por ejemplo, ante el concilio le dice Jesús de Nazaret, porque el concilio sabía quién era Jesús de Nazaret, fue el que ellos crucificaron. En el caso de Agripa y en el caso de lo que escribió Lucas al griego Teófilo, ellos no sabían de dónde era Jesús, lo único que sabían es que había sido crucificado y había rumores que había sido resucitado. So, él dice, Jesús, yo soy Jesús que te persigue. En el Evangelio, en el capítulo 22, les dice, yo soy Jesús de Nazaret que tú persigues. Pablo en ciertos casos no elabora el testimonio. Yo les puedo contar en perfecto detalle de mi testimonio, yo cómo encontré al Señor Jesucristo. Pero depende con quién esté hablando y qué tanto tiempo tengo. Si tengo poco tiempo, voy a reducirlo. Y eso es lo que pasa en el último capítulo 26, no lo elabora. En el capítulo 9 está más ilustrado con mayor detalle, porque Lucas tiene tiempo para indagar todos los datos y escribirlo. Él no anda de aprisa. Pero en el capítulo 22, el verso 26, él aprovecha el tiempo que se le da. Por eso les he dicho en tiempo pasado que ustedes preparen su testimonio para compartirlo en 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora. Sin empezar cuando nacieron, ¿verdad? Solo como eran antes de venir a Cristo y ahora como Cristo ha hecho una transformación a ustedes. En el primero, leamos en el capítulo 9, empezando con, ahora que estuve allá, apachurré mi pobre Biblia, necesito plancharla de nuevo. En el capítulo 9, empezando con el verso 2, hermana Afanador, ¿verdad? Lea el capítulo 2. No, perdón, el capítulo 3.
el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 9 y hasta el verso 4. Hasta el 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra. Ahí termine. Y cayendo en tierra. Ahora vamos al capítulo 22. Pablo ya salió de viaje y ya viene, este es su último viaje. De aquí va a dar a Roma. Empezando con el verso 6. ¿Quién lo tiene? Usted lo tiene. Ok, lea el verso 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me Ahí está bien. Caí al suelo. Ok, en el primero, ¿qué dice? El que leyó la hermana Afanador. Cayendo en tierra y aquí dice caí al suelo. Casi lo mismo, ¿no? No me voy a preocupar. Ahora el capítulo 26. dice, el versículo 12, ¿verdad? Empezando 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno a mí y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, Ahí está, ahí termina. En este caso, él incluye todos los que iban con él. En el primer caso, él cayó. Aquí dice, todos caímos. Okay. So, ve, añade un poquito, dice lo mismo, pero aquí en este pasaje incluye todos los que estaban con él. En pocas palabras, no pudieron resistir esta luz. El Señor venía tras él. Sin embargo, los demás cayeron a tierra. Cuando Dios se manifiesta, no pudieron quedarse de pie. Ahora, regresando al capítulo 9, y lo había escrito todo. En el capítulo 9 dice, en el verso 4, donde dice, empezando con oyó una voz. Hermana María Fanador. oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí está bien. Ahora en el capítulo 22, y recuerden que él está contando su testimonio. En el verso 7, empezando con oí. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, allí. Entonces es lo mismo. El capítulo 26. Dice, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Ok, eso aquí es más largo. Pero dice que Jesús le habló en hebreo. Eso no lo dicen los primeros. El libro de Lucas fue escrito en griego, no hebreo. Y Lucas no le importa en qué idioma le habló, porque para Lucas lo más importante es lo que le dijo. ¿Por qué me persigues? Eso es lo más importante de esto. Pero aquí hablando con Agripa le dice, me habló en hebreo. Este no era cualquier persona, era un judío. Y está tratando de ganarse a Agripa para Cristo. So, le añade un poquito de detalle. Ve, depende con quién esté hablando, depende qué tanto detalle va a compartir usted de su testimonio. Sin embargo, es el mismo testimonio. Usted puede dejar ciertas cosas que a esta persona no le van a interesar. A esta otra le puede interesar. Y depende de la audiencia que tenga. Cuando yo cuento mi testimonio, depende con quién esté. Si estoy hablando con pastores, lo hablo muy diferente que cuando estoy hablando con una iglesia. Okay, pero vamos a seguir. Regresando al capítulo 9. En el capítulo 9, en el verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
Ok. Aquí Lucas lo pone como respuesta a quién eres. El de, cuando dice dura cosa te es dar cosas. En el capítulo 26, él elimina preguntándole a Jesús que quién es. Él pone esto al principio, pero es parte del testimonio. Vamos al capítulo 22. Tuviéramos que tenerlo escrito lado a lado para que vean las distinciones. Empezando con el verso 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Ok. Aquí dice que era de Nazaret, hablando con el concilio, hablando con los líderes de los judíos. Le dice era Jesús de Nazaret. En los otros no menciona Nazaret. En el capítulo 26... Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y continúa con una explicación de por qué se le apareció a Saulo. Saulo se empieza a concentrar aquí en lo que Dios pidió de él. Y en eso voy a concentrarme, porque usted ha sido convertido para hacer algo y ser alguien. Dios lo ha convertido para que sea una persona diferente, un hijo de Dios. Por consecuencia, su comportamiento va a ser distinto a lo que era antes, a lo que es hoy. Pero hay otra cosa, no solamente ahora su identificación es criatura nueva, todo lo viejo pasa. Lo que usted era acá ya no importa en la iglesia. Lo que Saulo fue entrenado para ser sacerdote, eso ya no tiene valor. En Cristo de repente empieza a aprender todo de nuevo. Y Dios le da una nueva tarea, una nueva identidad. Ahora es apóstol, ya no es sacerdote. El sacerdote ministraba en el templo. El sacerdote era parte de una religión. El apóstol levanta pastores. Y nosotros le llamaríamos misionero, porque fue misionero. Pero en las obras misioneras, él preparó pastores para pastorear las iglesias que él levantaba. Timoteo, Silas, Tito, y hubo varios otros que él entrenó, incluyendo Marcos, que rechazó la primera vez. Ok, tenemos una idea de la conversión de Saulo. Ahora, lea verso 15 al 16, hermana María Afanador. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cristo le llama instrumento. ¿Qué es un instrumento para ustedes? Un utensilio. ¿El instrumento tiene voluntad? Es un objeto, es algo que es usado. El instrumento también tiene un objetivo. A ver, ¿cuántas damas han usado sus tacones para martillar? No fue hecho para eso, pero yo he visto mujeres, allá están con el tacón dándole. Y lo que pasa es que quieren arruinarlo para que el esposo les compre otros tacones. Pero mire, cada uno de ustedes, ustedes son llamados a ser un instrumento. ¿En las manos de quién? De Dios. Saulo tuvo su llamado, no todos somos llamados a hacer lo que Saulo hizo, pero todos somos llamados a ser un instrumento. Y dice aquí, vas a ser un instrumento escogido por el Señor Jesucristo. Dios nos escoge, usted no lo escoge a Él. Usted no viene a Cristo y le dice, yo quiero hacer esto. Usted puede, si ve la necesidad. Si usted ve la necesidad, usted tiene el derecho de preguntarle a Cristo, Señor, ayúdame a hacer lo que se necesita aquí para la iglesia.
Ay, no hay nadie que barra. Nadie pide a Dios para ser barrendero. No creo. Yo soy barrendero por excelencia. No he escuchado ese testimonio hasta la fecha. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar a limpiar la iglesia? ¿Por qué no puede ser eso un instrumento? ¿Ah? Allá en la iglesia en Cuba había gente encargada de ciertos cultos. Y yo uno de los días estaba esperando que el pastor dijera, ¿a quién le tocaba hoy? Que no barrieron aquí, pero no, todo estaba bien limpio cuando llegaba. No se atrevían a hacer eso, pero este es para qué lo escogió Dios. Dice, lo escogió para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Los judíos se detenían. Número 2, lo llevó para llevarlo en presencia de reyes. Y número 3, para llevar mi nombre en presencia de los hijos de Israel. Ok. So, a Saulo Dios lo convirtió no solamente para que fuera al cielo, pero si eso fuera todo, el día que usted confesara a Cristo desaparecería o muriera. Ausente de cuerpo, presente con el Señor, porque para allá nos quiere. Pero mientras estamos aquí, nos da trabajo. Y el trabajo de Saulo era llevar el mismo evangelio que perseguía y quería eliminar. Ahora es la portavoz a los gentiles, porque los judíos no querían, porque eran incircuncidados. A los reyes y a los hijos de Israel. Y luego dice ese instrumento, y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gracias a Dios que Dios no me dijo eso, si no hubiera cambiado. Ahora estábamos hablando de los mártires en el mundo entero. En los países musulmanes agarran sus hijos, los ponen en un cuarto y le piden que denuncie a Cristo, y si no denuncia a Cristo van a quemar sus hijos en vivo. Y usted tiene que estar ahí viéndolos y escuchando la gritería. Y después de que los queman, lo decapita. Ahora, Cristo dice, encontraré fe cuando regrese. Porque se requiere fe para estar allí y no poder salvar a sus hijos y no denunciar a Cristo. Y usted y yo sabemos que Pablo nunca denunció a Cristo. Lo apedrearon, lo chicotearon, lo encarcelaron, fue naufragado, sufrió lo que usted y yo no nos podemos imaginar y nunca se rindió. Dios nos llama a creer en Cristo en lo mejor y en lo peor. Y no importa en qué país, no importa qué venga contra usted, usted no deja de ser instrumento. Nos conviene ganarnos a nuestros hijos. Yo no sé qué nos espere mañana. Pero hermanas, no solamente tenemos que estar seguros en quién creemos, por qué creemos, pero también queremos estar seguros que nuestros hijos, si los llegan a quemar, sabemos dónde van a terminar. No sé qué tanto tiempo nos quede, pero aquí en este país nos relajamos tanto que si nosotros fuéramos enviados de misioneros, no creo que muchos lograríamos en otro lugar. Pero ser convertido es decir, aquí estoy, Señor, que si haga conmigo, venga lo que venga, te serviré, te seré fiel. No hay lugar. El capítulo 22, verso 14 al 15. Y oigas la
Del 14 al 15. Ya se pasó, ¿verdad? Ah, ok. En el capítulo 22 le dice que conozca la voluntad de quién. ¿Cómo? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿La voluntad de quién? So, Dios nos ha escogido, nos ha convertido, nos ha salvado para que conozcamos qué. Romanos 12, verso 1 y 2. Lo estudiamos para aquellos que fueron a la clase de líderes. Presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Que ese es su culto racional. ¿Para qué? Para que conozcamos su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad, no la nuestra. Usted no viene a cristianismo con su voluntad. Usted viene aquí, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Entonces, y fue Ananías diciéndole eso, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz. Lo primero es conocer su voluntad. Número 2 le dice para que veas al justo. ¿Quién es el justo? Es Jesús en este caso. Dios es justo, sí. Y para que veas al justo, ¿dónde? Y oigas la voz de su boca. Y luego lo último dice, porque serás testigo de Dios. Y la palabra testigo es mártir. El día que usted es testigo de Cristo, usted ha morido para quien usted es y está viviendo para lo que Dios quiere. Ya no vive usted, más vive Cristo. Y para mí, el vivir es Cristo. Eso es ser testigo. Yo no hablo de mí, hablo de Cristo en mí. Ok, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. No del mundo, sino lo que hemos visto de Dios y lo que hemos oído de Dios. Nos ha llamado a hablar de esto y de esto, del justo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué han visto de Jesús? ¿Qué han oído de Jesús? Eso se tiene que proclamar. Pablo arrestó a Pablo, quien quería eliminar la evidencia del justo. Quería eliminar todo lo que se había visto y todo lo que se había oído de él. Y miren lo que Dios hace con el enemigo. La gente que ahorita están queriendo destruir la voz de Cristo por medio de los testigos de Cristo, Dios los ama también. Y ahorita hay musulmanes que se están convirtiendo al evangelio por gran cantidades, porque hay cristianos que han muerto sin negar a Cristo y los se preguntan, ¿qué tremenda tontera es esta? ¿O qué tremenda verdad están sirviendo que prefieren morir que negar? Y empiezan a despertar curiosidad en ellos. Porque uno no va a morir por cualquier causa, hermanos. Y usted tiene que estar más que convencido para poner su cuello ahí y esperar el machete. Pero eso no es lo que me preocupa tanto. Yo puedo dar mi vida, pero ver a mis hijos, mis nietos, eso ya no es tan fácil. Hasta que no estemos allí, no critique a los que no pueden, porque posiblemente nosotros no vamos a poder. Ahorita vale más decidirnos. Mire, ahorita tenemos un ambiente confortable en este país, todavía.
No creo que lleguemos a un punto de las cosas que están pasando en aquellos países, pero nosotros fácilmente podemos sacrificar nuestra relación con Cristo por las bendiciones del mundo. Y aunque no nos quitan la vida física, perdemos la vida espiritual cuando empezamos a perseguir templos y días especiales y quién sabe qué más. Cuando empezamos a perseguir los lujos de este mundo, empezamos a convertir el oro en ídolo. El amor del dinero es la raíz. ¿Me entiendes? Y nosotros podemos sacrificar nuestros hijos al éxito mundano, porque nosotros les enseñamos eso. Lo que usted persigue, no estoy hablando de que Dios no quiere, hay algunos que Dios llama a ser ricos, pero ellos manejan el dinero y no son manejados por el dinero. Él sabe a quién y a quién no darle. Hay lugar para gente que son, allá en Cuba conocimos un hombre, no le gusta que le ayuden para nada, pero este siempre era el primero que estaba allí ayudando a todo el mundo. Ahora tiene un tumor de cáncer, no tiene dinero. Cuando fuimos a visitarlo estaba debajo de su carro, quería dejarle un carro arreglado en caso de que se muriera. Y el hijo mayor no estaba allí ayudándole, porque lo consideran tonto que ayuda a tanta gente y él no quiere aceptar ayuda. Ya, el muchacho está en la iglesia, pero el pastor le tuvo que regañar y decirle, mira, ahora tu papá te necesita, hombre. Tenemos que tener cuidado qué imagen presentamos. Si el hijo no quiere sacrificar su vida por otro, usted no lo puede forzar, así no va a trabajar. Él tiene que querer de corazón y él tiene que ver un valor en servir a otro. Porque si no, él va a amargarse. Y este señor así es, y le recogieron una ofrenda. Y él dice, ¿para qué? Yo no necesito dinero. Y el pastor tuvo que decir, tú cállate, tú recibes el dinero y veas los pagos de los tratamientos de radiación que vas a empezar a recibir. Pero él nunca en su vida ha pedido un centavo de nadie. Y ahora ahí está llorando. Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo y a veces el cuerpo va a ayudarnos a nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos más acostumbrados a recibir que dar. Bueno, para apurarme ya oigo los niños allá, dicen en el capítulo 26, versos 16 al 18, dice, levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y para ponerte por testigo. Te he puesto por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas donde yo me voy a aparecer de nuevo a ti. Cristo se nos ha aparecido en diferentes formas, no quizás en una forma física, pero ¿cuántos de ustedes han recibido peticiones contestadas? Esa es la mano de Dios. Platique de eso. Mira lo que Dios hizo. Y luego dice, para que abra sus ojos, para que la gente pueda ver quién es Dios. Y luego dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Porque fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Para que reciban herencia entre los santificados. Pablo fue convertido, escogido, pero él no es el único. Todo esto nos corresponde a nosotros. Pero en cada una de estas, Pablo solo presenta lo que la gente necesitaba escuchar. Usted tiene que determinar con quién está hablando. Por favor, no empiece a hablar de santificación, redención y justificación y todo eso a una persona que ni sabe nada de cristianismo. Porque se va a quedar, ¿y eso qué es?
Y luego usted va a tener el trabajo de tratar de explicar. Por ejemplo, en la televisión una vez me entrevistaron y me preguntaron a mí, ¿y esta salvación? Vamos a hablar de la salvación. Y la primera pregunta que yo hice, ¿salvación de qué? Porque ustedes y yo hablamos de salvación y ya lo sabemos, somos salvos. Pero la gente allá, ¿de qué salvación está hablando? Si la gente están contentos en la vida que llevan, ¿para qué necesito salvación? ¿Y de qué me van a salvar? No tienen idea. Entonces, cuando va a hablar de que tú necesitas ser salvo, ¿salvo de qué? Tengo 5 mujeres, ¿qué más quieres? Tengo dinero, tengo mi casa, tengo carro del año, óyeme. Tengo salud. ¿De qué me va a salvar? Salvación es para aquellos que andan allá y me está entendiendo. Tenemos que ser sabios. En primer lugar, la mayoría de gente de nosotros son criados católicos, ¿sí o no? Ellos saben del Señor Jesucristo. Ahora pregúnteles por qué murió. ¿Por qué murió? ¿Para tener la cruz y el crucifijo y ahora traerlo colgado? Como decoración y aretes. ¿Ponerlo en la pared para proteger mi casa? ¿Por qué murió? ¿Por qué dejó el cielo Dios, el Hijo de Dios? Murió. No saben. Nosotros sabemos. Pero yo no sabía eso. Y Dios nos ha llamado para decirles. Y créame que Dios les da palabras cuando las necesitan. Y hay veces, tienen la tapa, y vamos puestos de pie. Pero Dios agarró uno de sus enemigos. La iglesia, estoy más que seguro que estaban orando que Dios removiera el peligro. Y Dios se encargó del peligro de la iglesia. ¿En qué forma? Ahora, si Saúl nos anda persiguiendo a nosotros y arrastrándonos de la casa, ahora fueron a la... Pues Saulo no lo han de creer, pero llegó a la casa de los Martínez y barrió con Pascual y los nietos y los hijos y los arrastró y se los llevó de las greñas y lo metieron en una troca y se lo llevaron a la cárcel. ¿A quién le tocará mañana? ¿So qué van a hacer ustedes? Señor, sácalos de la cárcel, por favor, y que no me metan a mí, que no venga a mí. O vamos, Dios mío, toca a ese hombre, mátalo, remuévelo, ¿qué? Y Dios lo mató. Dios mató a Saulo, porque eso es lo que es conversión. Y de repente Pablo murió y resucitó un Pablo cristiano. Y miren nomás lo que Dios hace con el enemigo cuando se lo entregamos a Dios. Pero el cristiano debe de seguir firme en su convicción de quién es Jesús. Tenemos que saber quién es Él. So, venga la presión, venga la persecución. El cristiano está de pie sobre un fundamento y nadie nos puede separar de ese fundamento. Vendrán los vientos, vendrán las tempestades, vendrán los relámpagos, pero usted estará de firme, de pie en Cristo, y a Cristo nadie me lo toca. Me quitarán casa, me quitarán familia, me quitarán todo, pero si estoy en Cristo, mi vida eterna nadie me la toca. Porque es mía en Cristo. Amén. Divino Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a aprender de los Saulos de las Escrituras. Personas que por el amor al mundo arriesgaron sus vidas para llevar el Evangelio a diferentes partes. Aún hoy en día, Padre. Como allá en Chiapas, en otros lugares, cristianos están perdiendo sus vidas por la causa tuya, Padre. Y no lo han hecho en vano. Todo el contrario. Que han ganado una herencia y una corona celestial, Padre. Y damos gracias por ellos, pero ahora pedimos por nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, que nuestra fe en Cristo no solamente sea de palabra. Y no solamente sea cuando vienen los buenos tiempos, Señor, si aún en medio de la tempestad, en medio de las noches oscuras y los valles de sombra de muerte, Señor, aún allí que nosotros proclamemos tu nombre y declaremos, Dios puede librarnos,
Pero si no nos libra, no importa. No vamos a doblar la rodilla. Y no vamos a negar a Jesús. Señor, y ayúdanos a amar a estos que están haciendo estas atrocidades a tu pueblo. Sé que los amas, Señor. Y pido, Dios, por la salvación de uno y de todos estos terroristas que andan destruyendo iglesias, matando gente inocente por todas partes. Señor, sé que los amas. Señor, que cuando ellos vean el testimonio de tus hijos, ellos tengan que decir, wow. Y Padre, pido que tu nombre sea proclamado en el mundo entero, Señor. Y yo sé que el fin no vendrá hasta que tu evangelio sea predicado en todo el mundo. Damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice...